Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, aquí estamos en una semana, otra semana intensa, ¿no? Decíamos la semana anterior fue muy intensa y tensa, y esta semana también, ¿no? Todas son complicadas últimamente. Todas vienen siendo complicadas, desde el plano nacional especialmente, donde las noticias se están concentrando en la cuestión económica, ahora también en los últimos días en los cambios de gabinete, ¿sí? El cambio desde la presidencia del Banco Central a fines de la semana pasada, a los cambios de gabinete durante el fin de semana, anunciados un sábado a la tarde, ¿no? Se fue uno de los funcionarios más antipáticos del gabinete, ¿no? Sí. Más llamado a hacer repudiados. el trabajo sucio, ¿no? Juan José Aranguren. Sí. Sí, un hombre con, una imagen, por supuesto, negativa, Claro. a partir del tarifazo, 1.500% de incremento en las tarifas, no podía irse de otra manera. Bueno, lo cierto es que las cuestiones económicas, esta semana el gobierno ha tenido un par de buenas noticias, si se quiere, para el gobierno por lo menos. Más o menos. Más o menos, para el gobierno. El Fondo Monetario, que terminó aceptando el acuerdo con la Argentina, por lo cual empiezan a llegar los primeros fondos. Y por el otro lado, la recalificación de la Argentina, que dejó de ser un país fronterizo, esa definición de fronterizo. Llevaba desde el 2009 en esa categoría. Bueno, en la jornada de ayer finalmente pasó a ser un país emergente. Con eso algunas cuestiones parecen que se pueden llegar a acomodar, especialmente en el clima. Vamos a ver si esto ayuda a solucionar los problemas del país en materia económica, que siguen intactos, ¿no? Más allá de estas noticias. Sí, hay algunas declaraciones de ministros o de funcionarios del gabinete muy llamativas, ¿no? El gobierno presenta como un triunfo el crédito en el Fondo Monetario Internacional, Sí. que fue una salida de última instancia, de emergencia, cuando uno va ya con la soga al cuello a pedir auxilio y que el FMI haya finalmente aceptado, debería ser casi una mala noticia, ¿no? Primero por los antecedentes que tiene Argentina con el Fondo Monetario, pero además por la situación en la que Argentina llega a esa instancia. No llega como algo planificado, sino casi un recurso desesperado porque nadie más le prestaba plata a tasas razonables. Y además, el flamante presidente del Banco Central dice que esta crisis cambiaria es lo mejor que le podría haber pasado a Argentina. El tema es que se devaluó la moneda un 50%, gente que pasa a integrar el enorme porcentaje de pobres que hay en el país, la inflación por encima de lo que se espera, fábricas que se cierran y un funcionario de alto rango diciendo que esto es lo mejor que nos podría pasar. Sí. Bueno, en medio de todo eso, y también dependiendo de ese funcionario, que es Luis Caputo, de quien estamos hablando, que ahora es presidente del Banco Central, el hombre que convalidó tasas de interés por encima de las tasas alocadas que teníamos, ¿no? Elevadísimas, del 40%, con lo cual se cuestionaba a Federico Sturzenegger. Bueno, esta semana las tasas de las LEBAC llegaron al 47%, lo cual es un freezer enorme para la economía que está transitando momentos complicados. Y de eso vamos a estar hablando para ver qué pasa en la economía real, más allá de estas cuestiones de las LEBAC, del dólar y demás, qué pasa en una fábrica, qué pasa en un comercio, qué está pasando en una empresa de servicios. De eso nos vamos a ocupar hoy, porque va a estar aquí Gustavo Perlo, que es el presidente de la Asociación Civil del Parque Industrial, y va a estar aquí Federico García, que es el protesorero del CESIS. Otra cara de la misma moneda, vamos a estar hablando qué pasa con el empleo, que aquí en Río Cuarto no estamos teniendo buenas noticias. Venimos de la crisis de Avex, venimos de dificultades en Globo Aves, otra empresa importante de aquí de la zona, y esta semana comenzó con el cierre de un mayorista de 60 años aquí en la ciudad, como Monge. Bueno, cerró sus puertas, 9 personas perdieron sus fuentes laborales, esta vez en ese sector mayorista. Vamos a hablar de esta cuestión del empleo con 2 dirigentes gremiales, uno de AGEC como Miguel Riera, el otro, el secretario general de la CGT Río Cuarto y titular de la UOM local, Ricardo Magallanes. También vamos a analizar el aspecto social de la crisis, las complicaciones que ya se están manifestando en cuanto a gente que no puede cubrir sus necesidades básicas. Y quien tiene que atender esta demanda de manera inmediata es la municipalidad, ¿no? Que tiene complicaciones en varios frentes. Por un lado, le aumentó mucho la deuda, teniendo en cuenta que decidió salir a tomar o a emitir bonos en dólares, una decisión muy desacertada, que se terminó demostrando en solamente 7 meses.
Pero además tiene este otro frente que es el social. La demanda que está teniendo de gente a la que la plata le alcanzaba o que tenía trabajo y hoy no lo tiene. Y por lo tanto recurre al Estado en busca de auxilio. Es la primera puerta. Es la primera puerta, exacto. Donde la gente llega. Donde la presión se va a sentir con mayor intensidad que en el resto. Vamos a estar hablando con el subsecretario del área social, Pablo Bertea, a quien lo vamos a tener aquí para que nos anticipe cuáles son las acciones que va a desarrollar el municipio, no solamente con la crisis que está ocurriendo hoy, sino con lo que se va a venir, que según se estima va a implicar una profundización de la situación actual. Vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí a los primeros invitados. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, Cotreco, Higiene Urbana, AEFIP, UPC. Continuamos en Entre Líneas y vamos a hablar, tal como lo prometimos, de la situación del empleo, del impacto de la crisis cambiaria, de la crisis económica nacional. Sí, con malas noticias esta semana en Río Cuarto, ¿no? Así es, en las fuentes de trabajo, porque lo mencionábamos en la apertura del programa. Bueno, esta semana una de las noticias fue el cierre de un mayorista, pero venimos con dificultades en dos empresas grandes, como es Avex y como es Globoaves, también con serias dificultades en el funcionamiento de esas empresas y en el empleo en particular, ¿no? En la región, en Dehesa hay una planta tomada también por los empleados, 23 despidos. Una planta procesadora de alimentos balanceados. Así es. Que también llevaba mucho tiempo de producción y que, bueno, se ha cerrado por la situación económica en general y con gente en la calle. Bueno, para hablar de esos temas está Ricardo Magallanes, que es el secretario general de la CGT y titular de la UOM Río Cuarto, y Miguel Riera de AGEC, el secretario gremial de AGEC. A los dos muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a usted por darme la posibilidad hoy de estar aquí, bueno, un poco contando la realidad de lo que nos está pasando a los trabajadores, ¿no? Bueno, ¿cómo lo están viendo desde adentro de los sindicatos? Bueno, nosotros lo venimos manifestando. Desgraciadamente uno tiene que ser reiterativo en cuanto a lo que hemos venido manifestando a lo largo de un montón de tiempo, ¿cierto? Y esto era previsible para nosotros que este punto iba a llegar. Y encima creemos que todavía no llegó lo peor, desgraciadamente. Es una situación complicada para todos los trabajadores, no solo porque ya se empezamos a hablar hoy de pérdida de puesto de trabajo, sino por la fuerte pérdida de poder adquisitivo, ¿cierto? Es una realidad, es lo que veníamos diciendo hace un tiempo. Los trabajadores hace 6 o 7 meses atrás trabajando eran pobres, y hoy ya son muy pobres, ¿cierto? Trabajando, ya que la pérdida de poder adquisitivo ha sido muy fuerte. Bueno, y una canasta está en 19.000 pesos. 19.000 pesos hoy, leía, ¿cierto? En la prensa que el ministro decía, Caputo, que es un nuevo ministro que ha asumido, que estuvo bueno que esta corrida se haya producido, ya que iba a dar otra sintonía, y es real, estuvo bien para ellos, porque de golpe llevaron el salario de lo que pretende llevar este gobierno, ¿no? Es decir, lo que le impone el FMI, un salario realmente bajo, y esta corrida cambiaria tan fuerte que hubo, los liberó un poco, porque la pérdida del poder adquisitivo tan brusco que hubo en esos 2 o 3 días, le ha venido muy bien a ellos, ¿cierto? En cuanto al corrimiento y al ajuste que pretendían hacer. Se terminaron licuando ingresos, ¿no? Totalmente licuando casi todo el ingreso, y a ellos les vino muy bien. Y es una realidad como piensan ellos, ¿no? ¿Crees que es un tiempo? Pero muy mal para los trabajadores y para los asalariados en su conjunto, ¿no? Más allá del salario, ¿crees que es un tiempo como era en el 2001 en el que se terminaba argumentando que el trabajador tiene que luchar no por su ingreso, sino por conservar el trabajo por lo tanto aceptar cualquier sueldo? Pero no solo del 2001, sino que sucesivamente, cuando hubo gobiernos liberales o neoliberales, más allá de en tiempo de democracia o en otros tiempos,
siempre fue el mismo pensamiento, ¿no? El pensamiento de ellos va direccionado a siempre solventar a aquellas clases que más pueden, ¿no? Si ellos tienen claro que el trabajador, y si hoy lo ha expresado, por ejemplo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, diciendo claramente, ¿no?, que un hijo del trabajador no puede llegar a estudiar, ¿cierto?, a una universidad, pero es el pensamiento ideológico que han tenido toda la vida. Eso es lo que por ahí uno no entiende, que cierta gente de una cierta edad no ha entendido eso todavía. Ellos lo tienen muy bien definido en cuanto a la parte ideológica, ¿cierto? Ellos entienden que el trabajador solo debe vivir con un sueldo mínimo que le alcance medianamente para comer y nada más, ¿cierto? Y lo están llevando a la práctica, y lo están haciendo. Ellos dicen, vamos a salir hacia adelante, estos ajustes hay que hacerlos, porque antes le habían hecho creer a la gente que podían vivir bien por un montón de cuestiones que lo vienen diciendo ellos, no lo digo yo, ¿no? Y es la realidad que piensan ellos. En realidad, el trabajador, el que menos tiene, nunca va a salir. Es decir, vamos a llegar a hacer lo que ellos pretenden, ¿Es una crisis intencional, entonces? Es ideológica, no hablemos de intencionalidad. Es una parte ideológica. Quienes no entienden política a través de la ideología no van a entender esto. Pero por eso es que nosotros desde un comienzo veníamos diciendo qué es lo que era un gobierno neoliberal, cuál es el pensamiento, y que lo expresan claramente. Es decir, aquí hay una situación política, ideológica, que la están llevando a cabo muy bien, y va a ser, ¿cierto?, que aquellas que tienen mucho lleguen a tener lo que ellos pretenden, contra la miseria y el hambre de los que menos tienen. Miguel, esta semana, decíamos, comenzó con una mala noticia, ¿no? Un cierre importante de una firma histórica de la ciudad como el Mayorista Monge. Así es, sí, es lamentable. Un poco estas políticas, como decía Ricardo, ¿no? Las políticas para nosotros neoliberales están destruyendo las pequeñas y medianas empresas. Lo están sintiendo bastante los empresarios, porque nosotros como gremio mayoritario dentro de la ciudad, ¿no es cierto?, comercialmente, hemos tenido primero la mala noticia, no solamente de ahora, sino empecemos del año pasado, por ejemplo, de la quiebra de Gaña, con 33 trabajadores, que todavía estamos terminando recién, ¿no?, este año. No es un mayorista, sí, también, claro, el supermercado mayorista, de la parte que justamente hace a lo que es todo lo que era muebles, estantería, bueno, se vendía de todo un poco, ¿no?, de un rubro general. En los supermercados, como pasó ahora también, en las bajas ventas. Uno hablando con los empresarios también están notando de estas bajas ventas, del poder adquisitivo del salario, de esa caída que tenemos, y que eso hace de no mover el mercado interno. Al no mover el mercado interno, justamente suceden estas cosas. Tienen que paliar una situación los empresarios de sostener lo que son los créditos laborales, la luz, los tarifazos, los alquileres también. Todo lo que uno está viendo, lo que está pasando dentro de un comercio. Es terrible. Y hoy pasan estas cosas. Nos encontramos con 7 trabajadores, más 2 que eran terciarizados, son 9 trabajadores, que de un día para el otro los encontramos con un cierre. Lástima que no fue elegantemente, porque nosotros siempre hemos ido al diálogo. No vamos a ir directamente, ¿no es cierto?, como quien dice, a la yugular. No, nosotros vamos al diálogo. Y una pena que una trayectoria de este supermercado de tantos años, de un día para el otro, a gente que hace 20 años, 15 años que estaba, lo saquen de esa forma. ¿No era un proceso que venían conversando? Normalmente, por ahí tenemos problemas de algunas empresas de cuando tengan que pagar los sueldos. Sí, venimos con un proceso, pero nada que ver, es decir, de llegar a definitivamente un cierre de un día para el otro. Por ejemplo, bueno, distinto fue también lo de Gaña, ¿no? Si nos ponemos a sumar, y el sistema de goteo que se viene dando en los despidos, que nosotros estamos viendo todas las semanas en el sindicato, nos preocupa mucho. ¿Ya llevan unos 80 en lo que va del año contabilizados? Aproximadamente, y algunos más que no llegan alguna vez al sindicato porque arreglan por atrás, no digamos directamente, llegan a un arreglo y no llegan al sindicato. Claro.
¿Coincidí con Ricardo de que lo peor todavía no llegó? Yo creo que esto nos preocupa, y hablando con la gente, no sé si no decirte que no estamos cerca del 2001. Guarda con el corte de la cadena de pago. Si llega a cortar la cadena de pago y llegamos al 2001. Claro, nadie le paga a nadie, con lo cual la economía Es tan complicado. Hay cheques que se están dando la vuelta. Que hay un momento... Bueno, el propio Estado está diciendo que va a pagar los gastos corrientes y que el resto, lo que es inversión, lo va a frenar. Estado municipal, Estado provincial. Y ahí estamos. Ya estamos hablando de eso entonces. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos viendo, y los mismos empresarios, ¿no? De la charla que hemos tenido, cheques que pegan la vuelta y hay que sostenerlo, y eso se va haciendo una cadena y cae en catarata, y el día de mañana la gente hoy, los otros días charlando, no voy a dar nombre de esta empresa, que es una empresa bastante amplia, bastante grande, nos decía que la gente se enojaba porque tienen una tarjeta donde le dan 3 cuotas y querían 6 cuotas. ¿Sabe para qué? Para sacar la mercadería para comer. Increíble. Claro, ya es grave, con 6 cuotas para la comida. Hemos llegado a eso. Estamos llegando ya a eso. Ricardo, ¿qué pasa con el tema de paritarias y salarios? Porque ese también es un tema que se ha acordado. Muchos gremios han firmado el 15%, cláusula gatillo. Va a llegar el momento en que, evidentemente, más rápido que tarde, van a tener que volver a discutir salarios. ¿Va a haber segunda rueda de paritarias en el país? Eso es lo complejo que viene hacia adelante, ¿no? Hoy viendo la gravedad que está tomando el tema económico en nuestro país, ¿qué es lo que viene, no? Discutir salario para nuevos, reacomodación de los salarios, o discutir fuente de trabajo, que es la preocupación nuestra. En un tiempo atrás decíamos ya se van a dar la flexibilización laboral de hechos, ¿cierto? Que es la que empieza a subsistir ahora, ¿no? El trabajador empieza a aceptar, con tal de mantener su fuente de trabajo, cualquier situación que no es la legal ni la que rigen las leyes laborales. Y ante esa situación nos empezamos a encontrar, como dijo Miguel, lo que viene es muy complicado, las pymes están devastadas, y en general la economía de aquellas pequeñas o medianas empresas se vienen viendo complicados. Es más, grandes empresas como puede ser Globo Ave, que está, como dijeron ustedes, complicada, y la complicación de Globo Ave es liquidez. Tiene gran cantidad de cheques, pero no tiene cómo cambiarlos. O si los cambias, pierden. Claro, y con las tasas de hoy, claro, pierde con tasas, ¿cierto?, que son elevadísimas, es imposible llegar a otra situación que no sea la que estamos llegando. Entonces, lógicamente, lo que se ve es que muchos de nosotros en diciembre vamos a tener que estar abriendo nuevamente las paritarias, pero también va a ser una negociación muy dura y muy difícil por la situación que están pasando por las empresas, y hasta dónde cada uno de los sindicatos puede ajustar nuevos salarios de acuerdo a la economía que estamos viendo, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, ¿cierto? Ha habido cambios en el gabinete tratando de dar, un poco más de credibilidad. Nosotros reconocemos que lo mejor Dante Sica es una persona que da credibilidad ciertamente a muchas empresas, ya que ha sido una persona que ha asesorado durante mucho tiempo en el plano no solo nacional, sino sobre todo internacional, una visión muy buena que tiene en cuanto a los mercados, cómo se manejan los mercados y la industria a nivel global, y también ha asesorado a muchos gremios, ¿cierto?, a la parte gremial, en cuanto a cómo debía y a través de qué se debían estar discutiendo los paritarios. O sea que es una persona que tiene una cierta credibilidad. Conoce los dos lados del mostrador, ¿no? Conoce exactamente las dos partes, pero el tema está en qué va a hacer el gobierno, porque si el rumbo económico y el rumbo que tiene marcado el gobierno, difícilmente a través de una persona en la industria que tiene una buena visión pueda llevar adelante algo, ¿cierto?, que el gobierno no esté totalmente de acuerdo. ¿Por qué lo digo? Porque con Cabrera, el ministro que se fue, se tuvo muchas reuniones
¿cierto? A través de la industria, del sector de los trabajadores, pidiéndole sobre todo en algunos ítems muy puntuales en cuanto a la importación para que no destruyera la industria nacional. Y las respuestas siempre fueron exactamente las mismas, ¿cierto? Empresa que no esté en condiciones de competir se tiene que ir, ¿cierto? Y para que precisamente entraran las importaciones. Y si esa visión desde el gobierno no se cambia, difícilmente pueden poner a alguien por la mayor credibilidad que tenga, ¿no? Así que nosotros vemos y creemos incluso que es muy difícil que cambien el rumbo, ¿cierto? Ricardo, Miguel, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, enseguida seguimos aquí en Entre Líneas. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. Entonces nosotros decimos que no hay caminos para la salud es el camino, y ustedes saben que la salud no se compra en las farmacias, y la salud de los campos se compra en las agronomías. Tenemos que cambiar la mirada, enfocarnos en la salud de nuestros suelos para lograr plantas sanas, animales sanos, alimentos sanos. Y nosotros nos enfocamos hasta ahora en la maleza, en los problemas, y no vamos a un campo y decimos, a ver, ¿cuánta salud tiene este campo? Así que es un gran desafío pensar en volver a tener salud, que es algo que no se puede negociar. En este momento estamos recibiendo el Consejo Deliberante de Río Cuarto. La verdad que es algo histórico para la institución, lindo para que los vecinos se puedan llegar y ver de qué se trata este tipo de asambleas que se hacen, ¿no? En primer lugar, agradecer como siempre a los vecinos de la ciudad. Desde un primer momento, cuando pusimos en marcha el programa institucional Consejo de los Barrios, lo hicimos pensando en legislar al lado de los vecinos. El Consejo tiene que sesionar en los barrios. Me parece una buena apertura hacia los vecinos, hacia la comunidad. Y ayer salimos a invitar gente y la verdad que la respuesta fue muy positiva y estaban muy contentos. Y más en este barrio tan lindo, tan popular como es el barrio Alberdi. La verdad que es muy importante, una experiencia con los vecinos, en donde el Consejo debe estar en el territorio. No solamente que nos hace estar más cerca, sino llevar al Consejo a donde están los problemas y no que la gente venga al Consejo Deliberante. Un tema importante, el fundamental que se va a tratar en el día de la fecha, que ya lo anunció el gobernador la semana pasada, y es cloacas para todo el radio poblado del barrio Alberdi. Es fundamental y sumamente importante, entonces por eso esperamos a los vecinos. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Deán Funes 352, Córdoba. Llámenos al 0800 777 0337 o www.defensorcordoba.org.ar.